Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mírame y ten misericordia de mí como acostumbras con los que aman tu nombre. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tus dichos. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Mírame y ten misericordia de mí como acostumbras con los que aman tu nombre. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tus dichos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El momento en que estés sintonizando este podcast, te damos la bienvenida y deseamos que el Señor te bendiga y te guarde en toda circunstancia. Una vez más estamos considerando la importancia de la palabra de Dios en la vida del cristiano, la palabra de Dios como norma de fe y conducta, pero también como fuente de consuelo y esperanza. Y además, la palabra de Dios como el único medio por el cual conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Hemos dicho desde el episodio anterior que la palabra de Dios debemos entenderla en dos maneras. Por un lado, así le llamamos a la revelación de Dios que nos ha dado de manera escrita en su Biblia. La Biblia es la palabra de Dios, pero también cuando el Hijo de Dios aparece entre nosotros los humanos encarnado, allá en Belén, nacido de María, la Virgen. Esta es la palabra de Dios encarnada. Así le dice Juan, capítulo 1, versículo 1 a Jesús, el verbo encarnado, la palabra hecha carne. De manera que todo lo que en la Biblia veamos que se dice acerca de la palabra, es real también acerca de Jesús, el Hijo de Dios. La palabra escrita de Dios es verdad. Jesús, el Hijo de Dios, es la verdad misma de Dios. La palabra de Dios es poderosa. Con su sola palabra el Señor hizo los cielos y la tierra. Jesús, la palabra encarnada, es igualmente poderoso. La palabra de Dios es santa. Jesús es santo. Todo lo que se diga de la palabra escrita de Dios es todavía mucho mayor, es pleno, es grandioso en Jesucristo. Por eso cuando leemos el Salmo 119, que habla tanto de la palabra de Dios, todo eso es aplicable a Jesús también. Hemos dicho desde el episodio pasado que este uso de la Biblia persuadiéndonos a mirar a Cristo como aquello que necesitamos, podríamos llamarle a esto el uso persuasivo, ¿no? Donde Cristo es mostrado como la medicina. Primero fue nuestro espejo, la Biblia fue nuestro espejo y nos dijo, mírate, estás muy mal, no solo te ves mal, estás mal. Es más, a lo mejor te podrías engañar a ti mismo, pero el espejo no miente y te muestra tal como eres. Ese es el uso reprensivo de la ley. El Evangelio comienza con las malas noticias, diciéndonos que estamos realmente en problemas. Pero entonces nos persuade a mirar a Cristo como aquel en quien tendremos perdón, salvación, redención, porque es como la medicina para nuestro gran mal. Quiero aclarar que cuando digo como la medicina, pongo mucho énfasis en como la medicina. El pecado, claro, el pecado es como una enfermedad, no es una enfermedad. Estamos estableciendo una comparación.
Y debo decirlo porque el pecado no es enfermedad. Si fuera una enfermedad seríamos víctimas, pero no. El pecado es como una enfermedad en el sentido de que causa daño a nosotros y que eventualmente, si no se remedia, nos conducirá a la muerte. O por así decirlo, ya estamos en agonía, solo es cuestión de tiempo para caer muertos e ir a condenación. Y entonces Cristo es la medicina para esta terrible enfermedad mortal. Para este mal que nos ha desahuciado, Cristo es el remedio y la palabra de Dios nos muestra ese remedio. De hecho, este episodio quizás será el segundo y hablaremos todavía en un episodio más de los beneficios de esta medicina santa, celestial, evangélica, porque Cristo en verdad que trae grandes beneficios a nosotros. A mí me da curiosidad cómo una pastilla, una medicina que es de las más conocidas en el mundo quizá, la aspirina, tiene múltiples beneficios. Dolores de cabeza, dolor muscular, relajante, se usa para también atender problemas del corazón, para atender problemas en la sangre. Vaya, una pastillita tiene muchos beneficios, tiene muchos usos y aplicaciones. El Evangelio no es menos que eso, ¿sabes? Cristo Jesús nos brinda múltiples beneficios. Vamos a mencionar apenas 3 en este episodio para no hacerlo muy largo y nos veremos en uno más, no hay problema. Podemos hablar de esto y deberíamos hablar de esto mucho porque en verdad que cuanto más conocemos los beneficios de Cristo y sus bendiciones, más agradecidos estaremos por el hecho de que Él se haya encarnado y nos haya traído salvación. Entonces, empecemos mencionando 3 beneficios que recibimos en Cristo y solo en Cristo. Salvación, saciedad y santidad. Este es como el paquete básico de beneficios. Salvación, saciedad y santidad. Hablemos de salvación. El Salmo 119, 94 dice: Tuyo soy, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Es un clamor, ¿te das cuenta? Sálvame, sálvame. La criatura se da cuenta de su desesperada condición y pide que el Señor le salve. Y la buena noticia es que el Señor le puede salvar. Nota cómo salvación es una petición prioritaria. A veces tenemos que entender que no todas nuestras necesidades son igual de prioritarias. ¿Ok? Mira, estoy transmitiendo este episodio con mi auto, mi carrito en el taller. Lleva ahí ya mucho tiempo. Y en un sentido, un carrito es pues una comodidad. Nos traslada de un punto a otro sin largos momentos de espera en la parada de autobús. Podemos andar tranquilos, bastante cómodos. Podría decir que necesito mi carro, pero, ¿sabes? Llevo bastantes semanas sin él y la vida ha seguido su curso. Así es que es una necesidad, sí, pero no es prioritaria. ¿Okay? El otro día se fue la luz en casa y tuvimos que soportar también una noche sin ventilación. Y entonces al otro día necesitábamos la luz, la corriente eléctrica. ¿Es necesaria? Sí, pero mira, pudimos quedarnos 2 o 3 días sin luz y la vida habría seguido. Nos habríamos tenido que acostumbrar a ciertas dificultades y habríamos aguantado. Entonces, ¿es necesaria la luz eléctrica? Sí, pero no es prioritaria. Cuando una persona está desahuciada, cuando una persona está agonizante, no creo que su principal preocupación sea si sus sábanas son de seda o de algodón. Me llama la atención que en algunos hospitales hay pantallas de televisión, pero no he visto una persona que en un grave estado de salud esté preocupada por la programación en la televisión de su habitación en el hospital. Es lo que menos importa, ¿no? El color de las cortinas no importa.
Tú vas al hospital porque tienes una terrible condición, a lo mejor consciente de que podrías morir. Y entonces asuntos como si tu programa favorito está en la televisión, si las cortinas son del color que te gustan o no, son secundarios. ¿Ok? Entonces, hablar de salvación, hablar de nuestra necesidad de salvación, es entender que hay prioridades. Hay gente que está más preocupada por cosas que no son importantes. Su apariencia, sus posesiones, sus planes, sus proyectos, sus ambiciones. No estoy diciendo que no sean del todo importantes, ¿ok? Tendrán cierta importancia, tendrán cierta ganancia, pero a la luz de la eternidad, y comparando estos problemas con el grave problema de estar camino al infierno, ¿sabes? No tener activada tu cuenta en internet, no tener tiempo aire en tu teléfono, no tener zapatos del color que combinen con tu vestido, son problemas minúsculos. Podrías tener todo el oro del mundo, toda la fama y el éxito terrenal, pero si vas camino al infierno estás igual de mal que quien no lo tiene. ¿De qué te va a servir en una eternidad de lloro y crujir de dientes tener satisfechas estas necesidades con N minúscula si tu mayor necesidad no ha sido cubierta? Y tu mayor necesidad es la de un abogado que te ayude a salir bien librado del juicio ante Dios, porque se abrirán los libros y seremos juzgados por nuestras obras, ¿te acuerdas? Y tú y yo sabemos que no somos buenas personas. A lo mejor por ahí tenemos 2 que 3 buenas obras, pero nuestras malas obras superan por mucho cualquier mérito que pudiéramos nosotros invocar. Y no hay forma de regatear, no hay una multa que se pueda pagar. El alma que pecare, esa morirá, esa es la ley. Pero recuerda entonces que lo que se nos ofrece en Cristo es que Cristo tome nuestro lugar, asuma la deuda que tenemos, asuma la culpa por nuestros pecados, reciba el castigo en nuestro lugar, un glorioso intercambio para que tú y yo seamos libres de la condenación. Eso es salvación. Y el principal privilegio del Evangelio es que encontramos salvación en Cristo. Salmo 119, versículo 117 dice: sosténme y seré salvo, y me regocijaré en tus estatutos. Sosténme y seré salvo. Habla de algo que ocurre solo cuando Dios nos sostiene. Algo que ocurre porque es Dios quien nos ayuda. Y esa es la salvación. La salvación no es algo que nosotros logramos por nosotros mismos. La salvación no es algo que ganamos a fuerza de voluntad. La salvación es algo que se nos da de Dios como un regalo, como una provisión misericordiosa. Es Él quien nos sostiene. Nosotros somos salvos no porque nos aferramos nosotros a Dios, sino porque Dios nos sostiene. Es diferente, ¿sabes? Habla de quién tomó la iniciativa. Él tomó la iniciativa. Nosotros de hecho estábamos perdidos, no lo deseábamos, lo aborrecíamos. Él tomó la iniciativa de amarnos, de salvarnos. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. En la vida, en esta vida de comunión con Él, es Él quien nos sostiene. Nosotros nos dejamos llevar en sus manos. La salvación entonces es obra de Dios, es regalo de Dios, es provisión de Dios en Cristo Jesús para todos aquellos que entienden que su principal problema es el pecado y que preocupados por este pecado acuden a Él buscando salvación. No necesariamente te va a dar todo lo que pides. Y ese es el error de muchas personas que buscan a Dios solo para que les dé prosperidad, solo para que les dé un milagro, que buscan a Dios incluso como si fuera una especie de cumplidor de caprichos, porque muchas de estas peticiones no son vitales. Ahora, si yo llego a un hospital y pido caramelos, posiblemente la enfermera me pueda mirar con ojos de extrañeza. Señor, esto no es una dulcería, aquí salvamos vidas.
Bueno, pero es que yo quiero caramelos. Bueno, pues vaya a una dulcería. Aquí salvamos a la gente de morir. Lo mismo pasa con el Evangelio. No vengo al Evangelio a obtener lo que yo quiero. No vengo al Evangelio a cumplir mis caprichos. Vengo al Evangelio sabiendo que mi gran problema es que estoy bajo condenación y buscando salvación. Ya si Dios me quiere dar un poco más de riqueza, un poco más de salud, obrar un milagro, cumplir mis peticiones, bueno, eso ya será gracia sobre gracia. Pero lo que necesito urgentemente es salvación. Porque mi pecado es grande, porque la condenación es terrible y porque solo en Cristo entendemos que vamos a encontrar esa salvación. Y eso es lo que nos da el Señor en Cristo, salvación. No solo salvación, también nos da saciedad. El Evangelio nos persuade a ir a Cristo sabiendo que en Cristo tendremos saciedad. ¿Qué es saciedad? Pues que por fin tu alma tiene alivio de todo aquello que anduvo buscando en cualquier otro lugar, pero que nunca lo encontró. La gente está buscando en otro lugar algo que le sacie, algo que le llene, algo que le haga sentir pleno, y probamos tantito allí con el éxito, con el vicio, con los placeres, con los proyectos, y por un tantito de tiempo pareciera que por fin, ¡ay! Lo hemos encontrado, esto me hace feliz, qué bonito se siente, pero es como una ilusión. Se empieza a desvanecer el sabor a saciedad, el sabor al logro, el sabor a nuevo, el sabor a éxito, y el alma vuelve a sentir ese vacío, volvemos a tener esa hambre que no pudo saciar nada en la tierra. ¿Por qué razón? Porque fuimos creados para estar saciados solo en Cristo. Salmo 119, versículo 28 dice: se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Es como decir, estoy muriéndome y no hay algo que me llene y que me sacie. Mi alma se muere de ansiedad porque nada le sacia, pero tu palabra me va a sustentar, tu palabra me va a llenar, a saciar. Cristo se presenta por eso en el Evangelio como alguien que nos va a dar saciedad. Él es el pan de vida, lo dice en Juan capítulo 6. El maná en el desierto fue un pan milagroso para Israel, pero no fue suficiente para sustentarles eternamente. Murieron. Pero en Cristo Jesús tenemos un pan que sacia y que brinda vida eterna. Y por fin entonces tendremos llenura, saciedad, plenitud. Salmo 119, versículo 76 dice: vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Y aquí se habla de la ley, la palabra de Dios, como algo que no solo sacia, sino que se vuelve delicioso. Es una comida que no solo sacia, porque quita el hambre, sino que es deliciosa, es rica, es buena, es agradable. Ya comimos mucho de la mesa de los ídolos, ya comimos mucho de la mesa del pecado. Sabemos que no solo no llena, sabemos que sabe mal. Siempre queda un sabor a culpa, siempre queda un sabor a sucio. Algo está mal allí. Pero en la ley de Dios hay delicia. Es un pan que sacia, pero que además es agradable. Vengan a mí tus misericordias para que viva, dice el versículo 77, porque tu ley es mi delicia. Encontrar a Cristo es encontrar saciedad. Encontrar a Cristo es encontrarle sentido a la vida. La vida entonces tiene ahora por fin sabor a deleite, no a perdición, no a maldad, no a suciedad, sino delicia verdadera, saciedad plena y completa. Versículo 103 del Salmo 119. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Otra vez la misma analogía de algo delicioso, algo dulce y agradable como la miel. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras.
Y recuerda que todo lo que se dice de la palabra de Dios escrita es cierto también de la palabra de Dios encarnada. Cristo Jesús es dulce al paladar, más que la miel. Es algo que sacia, que llena, que vitaliza. Me encanta escuchar los testimonios de las personas cuando vienen a Cristo. La mayoría de las personas de lo que hablan es de por fin encontré la dicha, por fin encontré el sentido de la vida, por fin encontré algo que me llena, me sacia. Esa es la experiencia común de las personas al conocer a Cristo. Por fin algo realmente satisfactorio ha llegado a su vida. Por fin algo realmente bueno y dichoso les ha colmado el alma. Y mira que no hablan de que sus problemas se han terminado, no se trata de que por fin todas sus angustias fueron resueltas, no. Pero aunque no ha habido un cambio de circunstancias, tener a Cristo es la gran diferencia. Repito, podrías tener toda la riqueza, toda la salud y el éxito, pero si no tienes a Cristo nunca tendrás saciedad. Y en cambio, si tienes a Cristo pero te toca atravesar por dificultades, sorprendentemente tendrás dicha y saciedad en tu vida. Puedes hacerle frente a las dificultades y adversidades. ¿Por qué? Porque tu vida está saciada en el Señor. Porque has encontrado la medicina a tu grave condición. Porque Cristo Jesús se ha vuelto vida y además deleite. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras más que la miel a mi boca. Así es que esta medicina, el Evangelio de Jesucristo, es realmente grandioso. Trae salvación, nos libra del pecado, la condenación, la ira, el infierno, el tormento eterno, y trae saciedad. Nos da algo que realmente nos satisface, algo delicioso que hace que cualquier otro deleite temporal sea basura comparado con Cristo. Así es que es muy bueno Dios al darnos en Cristo estas bendiciones, salvación, saciedad. Hablemos de una más. Este Evangelio, esta palabra de Dios, este Cristo Jesús, Hijo de Dios, sustituto perfecto, Cordero sacrificial, trae también santidad para nosotros. Él nos da santidad. Santidad es el carácter de Dios. Siempre verdad, siempre justo, siempre bueno. Recuerda que el pacto se resume en esta promesa: ustedes serán santos porque yo soy santo. Así es que Dios quiere salvarnos del pecado, librarnos de una vida vacía, pero también transformarnos y llevarnos de las tinieblas a su luz, llevarnos del extravío a la conformidad con su ley. Y eso es santidad, un cambio de vida. Dice el Salmo 119, versículo 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. La respuesta a esa pregunta es: necesitarás la palabra para eso. Nuestro camino sin Cristo era un camino perverso, sucio, horrendo, indecente, libertino. Pero en Cristo Jesús comienza un proceso de limpieza. Esta medicina tiene un poder detergente. Puede limpiar las manchas más oscuras. Puede lavar los pecados más horrendos por su palabra. Recuerda que cuando hablamos de palabra de Dios, hablamos tanto de la palabra escrita como de la palabra encarnada. ¿Quieres conocer a Jesús? Necesitas su palabra. Estudias su palabra, descubres a Jesús. Lo uno te lleva a lo otro. Así es que la palabra de Dios se vuelve importante para darnos limpieza en nuestro caminar. Necesitamos esta limpieza. ¿Sabes? La santidad viene de mano de la salvación. No se puede separar santidad de salvación. Una persona que ha recibido la salvación de Dios será una persona que busca, anhela la santidad de Dios, porque se da cuenta que su vida no puede seguir igual, porque se mira otra vez en el espejo de la palabra de Dios y sabe que las cosas tienen que cambiar.
Y entonces mira a Cristo y sabe que en Cristo y en su palabra tiene el poder, la dirección para encontrar ahora sí el camino correcto, el estilo de vida que realmente vale la pena perseguir. No podemos separar la santidad de la vida cristiana. De hecho, deberíamos decir que la santidad es la parte evidente de la salvación. La santidad es la consecuencia de haber encontrado salvación en Cristo. Por eso necesitamos ser un pueblo que persiga la santidad como iglesia. Necesitamos buscar ser una iglesia santa y agradable a nuestro Dios. Y ese proceso de limpieza va de la mano de la palabra de Dios. La santidad no ocurre a Biblia cerrada, la santidad ocurre a Biblia abierta, escudriñando la voluntad de Dios, analizando su palabra, escudriñándola, pero también sometiéndonos a ella. Dice el versículo 10 del Salmo 119, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Para eso nos va a servir la palabra de Dios. El camino de santidad es un camino trazado por la palabra de Dios. Tomar cualquier otra dirección es caer en el error. Salirnos del camino de santidad es desviarnos. Cristo nos llama a seguirle a Él. Cristo es el camino, la verdad y la vida. De manera que si queremos mantenernos en el camino correcto, los mandamientos de Dios nos ayudarán a no desviarnos. Versículo 11 del Salmo 119. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Fíjate cuál es el deseo que domina a esta persona, cuál es el anhelo que domina al que hace esta oración. No quiero pecar contra ti. Cuando vivíamos sin Cristo, cuando no nos habíamos dado cuenta de nuestra terrible condición, ¿qué nos iba a preocupar pecar? No nos importaba, era muy nuestra vida, era muy nuestra forma de vivir, que nadie se metiera con nosotros, que nadie se atreva a juzgarnos porque nosotros nos creíamos dueños de nuestra existencia. Pero una vez que hemos conocido la luz y la salvación, queremos mantenernos en esta senda de verdad y de justicia y ya no queremos pecar. Esa es una de las principales peticiones del cristiano. Ayúdame a no pecar. Ya no quiere pecar contra Dios, ya no quiere ofender a su nombre, quiere vivir en conformidad con su ley. ¿Y sabes cuál es la buena noticia? La buena noticia es que el Señor, así como brinda la salvación que necesitamos, nos otorga también en su palabra la santidad que requiere nuestra vida. Alguien dice, Dios nos ama tal como somos. Claro que nos ama tal como somos, pero es más preciso decir nos ama a pesar de lo que somos. Porque una vez que comienza dándonos la justicia de su Hijo Jesús para que ya no tengamos condenación, continuará enseñándonos también a andar en la santidad de su Hijo Jesús, para que seamos semejantes a Él. Ser cristiano es, después de todo, ser semejante a Cristo. Sería una contradicción asumir que somos cristianos, pero no estar persiguiendo el ser semejantes a Jesús en su carácter y su obediencia al Padre. Así es que el Señor quiere hacernos santos, no porque quiera quitarle lo bueno a la vida o lo divertido a la vida, como muchos piensan, sino porque la santidad es el camino hacia la bienaventuranza. Ya hemos probado bastante en el camino del destrampe, de la rebelión, del libertinaje, y hemos sabido que no sacia ese camino. No hay paz en él, no hay vida verdadera. Pero en Cristo Jesús tenemos el camino de verdad y santidad, el camino de la luz, el camino hacia la bienaventuranza. Entonces, el Evangelio se nos presenta de esta manera. Primero nos muestra, como si fuera un espejo, nuestra verdadera realidad, nuestra condición de perdidos, de malditos, de condenados. Eso puede doler, pero una vez que recibimos las malas noticias, que son necesarias para tener un diagnóstico certero de nuestra verdadera condición, nos brinda la medicina, el remedio. Cristo es lo que necesitas. En Él tenemos salvación, ya no hay condenación.
para aquellos que están en Jesús. En Él tenemos saciedad. Por fin hemos degustado el pan de vida que realmente sacia. Y en Él tendremos santidad. Como un rebaño que por fin ha sido encontrado, tenemos la voz de un pastor, que es nuestro Señor Jesús, que nos va a encaminar por la senda del bien, de la justicia, de la paz. Y hay muchos más beneficios de esta medicina llamada Evangelio. No los vamos a enumerar todos aquí porque alargaríamos mucho más este episodio, pero te animo en verdad a que te nutras de la palabra de Dios y conozcas al Hijo de Dios que fue enviado para darnos salvación, saciedad y santidad. No te desanimes si lo primero que lees son malas noticias. Las malas noticias son necesarias para que entonces las buenas noticias sean tan llenas de esperanza, de gozo y de alegría. Somos grandes pecadores, somos grandes transgresores, pero Cristo Jesús es un gran Salvador. Es lo que necesitamos y es lo que nos ha sido provisto por la pura misericordia de nuestro Dios. Bendita sea su palabra escrita y bendito sea el Hijo de Dios, la palabra encarnada, en quien tenemos salvación, saciedad y santidad. Que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde. Cuando pienso en tu amor tan bello y te veo a ti en santidad, y tu divinidad excede las riquezas de este mundo. Cuando te siento en mi corazón, cuando me llamas con tu amor, cuando todo está como